Sí, el título particular de la clase de hoy es Edificando Hogares con Sabiduría. El libro de Proverbios tiene mucho que decir en sentido general acerca de vidas sabias, pero también mucho que decir de manera particular en cuanto a cómo conducirnos en nuestros hogares, cómo podemos reflejar la sabiduría de Dios en el ambiente hogareño, en la relación de los esposos, en la relación con los hijos, y hacemos bien en prestar atención a los consejos de Proverbios. Aclaramos obviamente que Proverbios viene a funcionar como una especie de ley que nos enseña en un espejo cómo estamos. No es una guía, un camino de salvación, es una guía que nos conduce al Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, la fuente de toda sabiduría. Pero nos va a ayudar a examinar cómo estamos nosotros andando en términos de la sabiduría. Nos va a dar consejos de cómo nosotros podemos ser sabios con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros padres, con el ambiente del hogar en sentido general. Dice Proverbios 24:3: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. La semana que viene, si el Señor lo permite, el pastor Eric Michelén va a estar dando la clase que corresponde con la relación entre los padres y los hijos. En esta clase nos vamos a dedicar más a ver el hogar en un sentido general. Pero tanto la clase de hoy como la clase de la semana que viene tiene que ver con este tema de nosotros tratar el hogar con sabiduría, el cómo conducirnos con sabiduría. No venimos con el conocimiento, con la práctica, la experiencia para poder manejar bien nuestros hogares. Todos tenemos que aprender. Así que la primera pregunta que queremos tratar es: ¿de dónde proviene la bendición y la estabilidad de los hogares sabios? ¿De dónde proviene la bendición y la estabilidad de los hogares sabios? Uno puede deducirlo de pasajes que hablan en sentido general de la vida cristiana, como un Salmo 1, que habla de cómo nosotros vamos a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y todo el mundo quiere eso. Lo que no necesariamente todo el mundo quiere es vivir como Dios dice para que eso sea así. Y es nosotros vivir apegados a su palabra. Es vivir meditando día y noche en su palabra. Es relacionando nuestra vida con su palabra. No es de la cabeza que lo vamos a hacer, es dependiendo de Dios. Y en ese sentido la sabiduría encaja en esto. El Salmo 127, muy conocido, nos dice cómo no está en nosotros el poder tener hogares sabios. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Es el Señor el que tenemos que reconocer, es que nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a bendecir en nuestras vidas personales y especialmente en nuestros hogares. Y los hogares sabios están formados, adivinen por quiénes, por miembros sabios. Un esposo, una esposa sabios, los padres sabios, los hijos sabios deben estar conformados de esa manera. Quizás tú eres más joven aquí y te ves como que, sí, eso los padres tienen que ser sabios. No, todos tenemos que ser sabios, incluyéndote a ti si eres hijo, para saber también cómo relacionarte con tus hermanos o con tus padres. Dice Proverbios 2:6: porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Y eso va a tener una implicación. Si de su boca es que viene, ¿dónde debemos encontrarnos con frecuencia? Sino en su palabra. Tenemos el micrófono a mano, preparado para que las personas respondan con sabiduría. O sea, si Dios es la fuente de la sabiduría,
Denme 2 o 3 ejemplos, no más de ahí, 2 o 3 ejemplos sin discurso, nada más esto, aquello, lo otro. ¿Qué implica eso en mi vida diaria, en la tuya y en la mía? Levantando la mano. Allá hay una. Ochi. Que debemos pedírsela a Él. Hay que orar entonces Hay y que pedirla. Aquí recordamos el ejemplo de Salomón que pidió sabiduría. O sea que, es muy bueno que tú quieres tener un hogar sabio, pero tú no pides por eso. Hay que orar. Muy bien. Aquí hay otra mano. Leer su palabra, estudiarla, porque ahí está todo. Leerla, lo que es revelado. estudiarla, si tú realmente crees que tú necesitas ser enseñado por Dios, tú vas a ir a su palabra, pero con la intención no simplemente de cumplir la lectura de hoy, es de absorber los principios que están ahí. No es tú leerlo y luego vivir como tú quieras. O sea, ¿qué dice yo como esposo, como esposa, etcétera? Orquídea también aquí levantó la mano. Ir ante Dios a pedir la sabiduría, pero hacerlo con mucha humildad, sabiendo que es verdad que estamos en dependencia de Él, que o nuestra sea, fuerza no podemos. Que sea una oración que reconoce ese carácter de mendigos, de que somos realmente necesitados. Es un buen punto. Bueno, aquí hay otra mano levantada. ¿Es Solange? Sí. Confiar y esperar en Él. Perdón, hoy. Confiar y esperar en Él. Confiando y esperando en Él. En otras palabras, Proverbios habla de eso, de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Porque si tú simplemente vas a apoyarte en lo tuyo y entonces, no, yo simplemente quiero que Dios apruebe lo que yo creo. No es así tampoco. Allá creo que vi a Felipe, una última intervención en esta pregunta. Exponerse regularmente a la palabra fielmente predicada. Ok, exponernos a la predicación de la palabra, venir a la iglesia a realmente querer aprender y poder aplicar estas cosas. Algo que ustedes no mencionaron también es cómo Dios usa a otros para también enseñarnos de su sabiduría. Y ese consejo, esas amonestaciones son parte. Y más adelante tendremos una clase sobre cómo Proverbios habla de cómo debemos recibir la amonestación y la reprensión, porque es un tema importante en el libro. Entonces, todos vamos a ir a la escuela. El punto es en qué escuela te has inscrito, es decir, si es la escuela de la necedad o si es la escuela de la sabiduría. Todos vamos a tener a una mujer profesora, va a ser la maestra insensatez o va a ser la maestra sabiduría. Y vamos a ser claros en que necesitamos apuntarnos en la escuela correcta, la escuela que nos ayuda a meditar en la palabra de Dios día y noche, día y noche, día y noche. ¿Y por qué lo repito? Porque necesitamos mantenernos a lo largo de todo el día preguntándonos si estamos viviendo a la luz de la palabra de Dios. No estamos simplemente cumpliendo una rutina de creyentes. Necesitamos que Dios nos bendiga con su palabra. La otra opción, si no somos bendecidos por Dios, es maldición. Lo que pasa es que a veces no lo vemos con esos dos contrastes. Pero esa es la realidad. Dice Proverbios 3:33, la maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero Él bendice la morada del justo. Ven, hay maldición y bendición. Y uno no quiere ni imaginarse estar bajo la maldición del Señor. Y debemos anhelar con todo el corazón la bendición del Señor. No es porque nos la ganamos, no es porque la merecemos, sabemos por qué es, pero entonces seamos esos mendigos que la ruegan, porque necesitamos esa sabiduría. No hablemos entre nosotros como, wow, la verdad que fulano tiene buena suerte, mira cómo le han salido los hijos. O mira qué buena suerte tuvo fulano, mira qué esposa más buena consiguió. No es que buena suerte, es que nosotros dependemos del Señor. ¿Y por qué ustedes creen que Proverbios habla de Proverbios 31?
y la mujer virtuosa? Es para que nos fijemos. ¿Por qué tantos consejos acerca de con quién nos relacionamos? Estudiábamos la semana pasada sobre el problema de las malas compañías y la bendición de las buenas compañías. Porque Proverbios quiere que nosotros sepamos de quién aprendemos, aún hasta los ejemplos. Entonces hay mucho de lo que nosotros decidimos hacer que va a afectar nuestros hogares. Si buscamos de Dios o si nos alejamos de Dios, eso va a afectar nuestros hogares. Y no es que si tú te dedicas con ahínco y confiando a hacer lo que hay que hacer, es una garantía como si estuviéramos protegidos con un campo de fuerza de que nada nos va a ocurrir como familias. No, no es así. Van a venir aflicciones, siempre puede haber problemas. No es algo que nosotros necesariamente determinamos. Todo el mundo quisiera protegerse en ese sentido, pero no podemos protegernos de todo aquello que pueda ocasionar dolor y tristeza en nuestras familias. Pero sí debemos hacer las cosas de tal manera que en medio de cualquier situación tengamos una limpia conciencia delante de Dios. Y eso hace una gran diferencia. El texto tampoco está enseñando cuando dice esto que no haya alegrías temporales en los hogares de los necios. Va a haber personas que van a hacer las cosas a su manera, que tú lo vas a ver y decir, pero qué bien le salen las cosas a este individuo, y nos ponemos nosotros como el salmista también, envidiando a los impíos. Dice Deuteronomio 11, 26, he aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Y la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que os ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Fíjense cómo Dios lo coloca, ¿no? Dice, les pongo la bendición y la maldición. Escojan. Hay algo que tenemos que escoger. Hay decisiones que tenemos que tomar. Dice el comentarista Gary Brady, lo más grande en todo el mundo es conocer la bendición de Dios. Nada supera el estar bajo su sonrisa y el conocer su favor. Y a mí me gusta, ese es un lenguaje que refleja, ¿no?, el lenguaje de los puritanos cuando hablaban de esa sonrisa de Dios. Dios, un Dios sonriente que se goza y se alegra en la inclinación del corazón de su pueblo en hacer lo que Él ama. Pero hay una relación existente entre el prestar atención a los mandamientos de Dios y la bendición, no porque no las ganamos, es que Dios traza un camino, una senda. Esta es la senda por la que yo bendigo. Llévate de mis consejos. Y hay consecuencias. Nuestras continuas decisiones nos colocarán en un camino dentro del marco de la voluntad de Dios o fuera del marco de la voluntad de Dios. Una persona, imagínense, una persona con dominio propio va a ser de bendición en su hogar, a diferencia de una persona que no tenga control de su espíritu o de un disipador. Va a haber consecuencias. Por eso se habla de la casa del impío. Hay una característica en ese hogar por el carácter de esa persona. Tiene consecuencias el carácter de los que componen el hogar. La conducta de los individuos trae repercusiones. Y a veces nosotros los padres perdemos de vista el potencial para bien y para mal que nosotros tenemos en nuestras propias características, el aporte que traemos. Cada uno de nosotros, no me miren así. Todos nosotros aportamos. Piénsalo, ¿qué aportas tú? ¿Qué estás aportando a tu hogar? ¿Qué tú traes? Te estás pensando ahora diciendo, bueno, yo no soy tan malo. No, hermanos, todos tenemos que vernos como en un espejo.
Y decir, Señor, libra a mi pareja, libra a mis hijos, libra a mis padres de mis propias necedades. Todos tenemos que hacer esa oración y pedir que nos ayude a lidiar con aquellas cosas que no están conforme al carácter de Cristo, porque queremos crecer a su imagen y eso va a bendecir tu hogar. Entonces, fíjense, nosotros a veces podemos estar tan preocupados por aportar económicamente al hogar, un padre, que se olvida de aportar lo más importante, que es Dios y su reino. ¿Cómo estás tú como sacerdote en tu hogar, trayendo al Señor a que los miembros de tu hogar estén cerca del Señor? ¿Qué papel estás desempeñando? Una de las cosas que nosotros como personas que anhelan la sabiduría debemos hacer es observar los hogares de los demás. Y aún Proverbios nos dice que debemos observar el hogar de los impíos y ver qué pasa. Y dice Proverbios 21:12, el justo observa la casa del impío, llevando al impío a la ruina. En cierta época se hicieron famosos algunos programas que colocaban a las personas en casas de cristal y hacían programas con eso. Las personas se prestan para eso y eso vende. La gente le gusta curiosear tanto, sí, que pongan a alguien y uno ver cómo esa gente vive ahí, se matan o lo que sea. Bueno, la realidad es que todos somos observadores, pero conscientemente Proverbio nos está diciendo: debes ser observador de cómo es la casa de los impíos, para que tú veas las consecuencias de vivir impíamente, de seguir los consejos de la necedad, de la mujer insensatez. Observa, mira qué pasa cuando lo importante es el placer. Mira lo que ocurre cuando la codicia llena sus corazones. Observa lo que sucede cuando se hablan de una manera airada e hiriente. Observa, mira lo que sucede. Aprende. Proverbios 14:11, la casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Observa la destrucción de la casa de los impíos. Proverbios 12:7, los impíos son derribados y ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Y puede haber mucho movimiento, aún económico, mucho placer, muchas fiestas en ciertos hogares, pero tu hogar, tú dices, no se siente esa misma algarabía. Dice, no, nosotros debemos procurar, es un gozo que es diferente al de los impíos cuando ellos tienen su alcohol y todos sus placeres, dice la Escritura. Observa, medita, reflexiona qué pasa en un hogar y qué pasa en aquel otro. Salmo 37:35, he visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y he aquí, ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Y sí, hay veces que viene ese turbión de aparente dicha y felicidad, pero todo es temporal. Todo es pasajero. Ya no está. ¿Qué tipo de vida quieres tú? No debemos buscar el gozo estable, la bendición estable. Escucha las palabras de Elías al rey Acab. Primero de Reyes 21:20. Y Acab dijo a Elías, me has encontrado, enemigo mío. Veía al profeta como un enemigo. Y él respondió, te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. He aquí traeré mal sobre ti, te barreré completamente y cortaré de Acab todo varón, tanto siervo como libre en Israel.
haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la provocación con la que me has provocado a ira y porque has hecho pecar a Israel. La casa de Jeroboam tenía una característica. La casa de Baasa tenía una característica. Dice, tú has hecho así. ¿Cómo es tu hogar? Si el Espíritu de Dios describiera tu hogar, ¿cómo lo describiría? No seas como el hogar de. Sé como el hogar de. ¿Qué se diría del tuyo? Bueno, hermanos, debemos anhelar tener hogares de sabiduría, regidos, guiados, marcados por la sabiduría. Nuestra vida afectará a los demás miembros de la familia. El ambiente del hogar va a afectar a cada quien. Hay un sentido de convivencia. No somos entes separados. Nuestras vidas afectan a los demás. Casas enteras que han sido bendecidas por la presencia de un miembro piadoso. Y quizás tú te sientes solo en tu hogar. Si tú eres el único creyente o el único interesado en las cosas de Dios, y ahí estás tú trillando con mucha oposición. Pero ¿sabes qué? Tú estás bendiciendo a los demás miembros de la familia. La palabra incluso dice que una pareja creyente santifica a la pareja incrédula. Hay un bien que tú estás haciendo que quizás no lo estás observando, no estás consciente de eso, pero a veces es la siembra de años que produce luego frutos de bendición. Y hay que sembrar como ese labrador pacientemente para luego tener los frutos y la cosecha. Pero hoy sabemos, es dura tu lucha, es fuerte estar sembrando en medio a veces de un ambiente de tanta oposición y te sientes solo. Pero Dios no te ha dejado solo. Y tú estás allí trillando. Y en el cielo es que vamos a ver muchos de esos frutos. Cómo fue que marcaron las vidas de otros. A veces Dios nos permite verlo en los días de bautismo. Cuando alguien viene y antes de bautizarse da su testimonio y dice: no, yo te doy gracias, papi, mami, yo doy gracias a mi mujer, yo doy gracias a mi esposo porque tal y tal cosa. Y pasaron años de luchas, dificultades. Y ese es un día de lágrimas, de gozo y de alegría. Cuando en su testimonio dicen: gracias, papi, mami, por haberme guiado en la palabra. Gracias a mi mujer porque ella se mantuvo dando testimonio y orando por mí. ¡Wow! Eso no tiene precio. Pedro habla acerca de maridos que han sido ganados por la conducta de sus esposas. Es algo que tú no lo puedes contabilizar. ¿Qué conducta? ¿Lo que hizo en un día? No. Es una vida. Tú puedes esperar un segundito para que el micrófono y todos te oigan. Venimos ahí, como viene la treta a toda velocidad. Gracias. Proverbio 16:7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Hay un impacto aún hasta en la casa de los enemigos. Muy buen pasaje. Ahora hagámonos una segunda pregunta. Y la pregunta es: ¿cuáles son los valores de un hogar sabio? ¿Qué sería lo que vamos a ver como valioso en un hogar sabio? Y es obvio que en un hogar sabio van a apreciar la sabiduría y van a apreciar las enseñanzas de la sabiduría. Se va a aborrecer lo que la sabiduría aborrece. En otras palabras, vamos a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece.
Dice Proverbios 15:16. Mejor es lo poco con el temor del Señor que gran tesoro y turbación con él. Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que buey engordado y odio con él. Proverbios 17:1. Mejor es un bocado seco y con él tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. En un minuto piensa, ¿de qué manera práctica eso te afectaría a ti? Valorar ese mejor es que Proverbios está planteando. ¿De qué manera práctica tú tomarías una decisión o valorarías algo que quizás no estabas tomando en cuenta? ¿Qué cambio podría producir atesorar ese versículo en tu corazón? Quiero 2 o 3 ejemplos y pónganse a pensar cómo ustedes lo aplicarían. ¿Tienen un minuto? No, tienen un minuto para que piensen. Y no es un ejemplo hipotético que quiero, es algo real. No, todavía, cuando pasa el minuto. Ok, entonces Tirso por aquí tenía la mano levantada. Luego, aunque tú has hablado, podemos darte la oportunidad. Sí, en el ambiente laboral no aceptar un soborno o vender información para tener más dinero de lo que tú ganas usualmente en tu trabajo. No aceptar un soborno, eso es algo muy como ligado a lo que está aquí. En términos generales, quizás decir algo como voy a estar más pendiente de que la codicia no sea la motivación que me mueva a tomar decisiones, porque eso va a afectar mi hogar. Yo puedo por codicia decir, no, pero es para que a la larga la familia lo disfrute. Cuidado ahí entonces, porque entonces voy a destruir la familia con una supuesta buena intención de ayudarles económicamente, en sentido general. Bien, acá. Es en ese mismo sentido, pero a la hora de decidir si vamos a tomar, si la esposa y el esposo van a trabajar los dos, por ejemplo, para tener más sustento en el hogar, más bienes, entonces determinar cómo va a afectar eso en mi hogar. Voy a tener muchos bienes, más comida, más lujos, pero voy a descuidar a mis hijos. O sea que podemos tener más estabilidad económica, podemos tener más bienes materiales, pero ¿a costa de qué? Sí. Valorar qué puede ocurrir, cómo puede eso afectar en ese aspecto. Y por eso es bueno que esos proverbios dicen mejor es. Aquí hay una otra mano, Carlos tiene la mano levantada. Mejor es. ¿Realmente lo ves como mejor, Carlos? Estar contento con lo que se tiene. Ah, y eso no arroparse hasta donde la sábana implica va. El contentamiento y vivir de acuerdo a lo que uno puede. Eso parece un proverbio lo que tú estás diciendo. Arroparse hasta donde la sábana alcanza. ¿Tú estás seguro que tú quieres comer legumbre? ¿Estás seguro que eso es lo que tú quieres? Bueno, pastor, no, yo quisiera comer carne. Está bien, ok. Ya me estás hablando con sinceridad. Tú y yo queremos comer carne. Lo que el proverbio está diciendo es, pero que eso no me robe mi tranquilidad. La tranquilidad de un hogar
no debe ser rota para yo comer carne, porque la carne no es más importante que la relación intrafamiliar. ¿Ven el punto? Una opinión más sobre este punto aquí. Había el atleta a toda velocidad. Un ejemplo, si he dado mi palabra para un compromiso y la familia está ahí, y llegar tarde y poner una excusa que no es válida porque se presentaron ciertas situaciones, pero salí tarde, entonces los hijos ven eso y también lo leen. O sea que hay un mal ejemplo que estás... Sí, una mentira envuelta que parece sutil, pero que es real. Es correcto. En la casa de los sabios se valora el ambiente de armonía, paz y amor. En la casa de los sabios se valora el ambiente de armonía, paz y amor. Todos los miembros de la familia deben estar comprometidos con el mantenimiento de una atmósfera de unidad y de armonía. Cuando el texto dice, mejor es un plato de legumbres donde hay amor, no es un versículo que simplemente está abogando por el vegetarianismo. No es de eso que se trata. Es un consejo de sabiduría. Evidentemente la carne era apreciada, no ese es el punto. Las legumbres es más económico, es un plato más modesto. Pero la piedad aprecia mejor el vivir en un ambiente de amor, sin ese deterioro de conflictos y dimes y diretes por el egoísmo. Aprecia esa tranquilidad, aunque sea comiendo las cosas más básicas. Porque a la larga, ¿qué queremos, hermanos? ¿Por qué queremos imponer tanto nuestro punto de vista y que las cosas se hagan como nosotros queremos y etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿Vamos a destruir el hogar por las cosas materiales? La piedad es una posesión mucho mayor. Ni el dinero, ni el placer valen tanto como para que separemos las familias por eso. No es verdad. La relación de amor vale mucho más. Dice un comentarista, el ideal sería tener una familia amorosa, amigos y buena comida. Pero si nos quedamos cortos, es preferible una comida humilde con amor. Los placeres carnales pueden ser muy intensos y traer una satisfacción muy fugaz. No son duraderos. No es lo que tú debes querer tener a costa de la familia, el hogar, la paz en tu casa. Tarde o temprano vamos a despedirnos de las cosas carnales y temporales. Tarde o temprano. El punto es, vamos entonces a vivir para ellas y no a valorar lo que Dios valora. Sandra, ¿querías añadir algo aquí? Ahora que te tengo al atleta cerca. Sí, que además de todo lo que se ha dicho, tener en cuenta, porque a veces es algo que tú quieres como familia tener más, pero tomar en cuenta también lo que es la presión social. Uh-huh. Y que nosotros no nos dejemos arropar por ese, ¿verdad? Por ese uh-huh. Ambiente alrededor de nosotros, de querer tener cosas o que nuestros hijos hagan cosas que otros hacen a costa uh-huh. realmente de traer esa intranquilidad y esa vamos a decir así, ese desorden en la casa, en el sentido de que o el papá tiene que trabajar más o la mamá tiene que irse. Hay mucha presión. Hay mil social. presiones, tú tienes toda la razón. En el hogar del vecino compraron un carro nuevo, entonces los bancos son tan dadivosos que ellos ahora mandan estos mensajes, dice, usted tiene un crédito preaprobado de 800,000 pesos, venga, solamente tiene que firmar. Y ahí está, wow, tengo 800,000. No, tú no tienes 800,000. Entonces, esa presión viene y trata de arroparte y de afectarte. Salió el nuevo iPhone.
Ajá, salió el nuevo iPhone. Así hay que salir a comprar. La gente en fila, el día que va a salir, hay que comprarlo, hay que comprarlo. Y ya ustedes saben la historia de cómo ralentizan y hacen que los otros empiecen a funcionar menos rápido para que tú salgas corriendo a comprarlo. Y a veces mis hijos todavía me dicen cosas porque yo todavía tengo el 10, pero él todavía funciona. Y yo digo, no voy a dejar que me manejen y me manipulen. Uno de estos días después ya cedo. Caí. Pero ciertamente hay una presión social. Hay una presión. Perdona, Osquidia, que ya no dé más paso en este punto porque veo que el tiempo me está mirando y voy a dar oportunidad quizá a otras cosas. Pero es el punto de que es obvio que nosotros tenemos que manejarnos por principios y no estar dejándonos controlar por estas cosas, estas presiones. Pero porque valoramos lo que Dios valora y amamos las cosas piadosas, las características y los valores piadosos. Y en ese sentido, estos proverbios nos muestran que en la casa de los sabios se valora el contentamiento, que era lo que Carlos estaba señalando. Mejor es lo poco con el temor de Dios. Se valora el contentamiento, estar contentos con lo que tenemos ahora. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Que las personas sin Cristo se dediquen a perseguir en este mundo todo tipo de cosas de este mundo, eso no es de extrañar, porque no tiene satisfacción en otra cosa. Pero nosotros, como creyentes, debe haber otra filosofía que impulse nuestras vidas. La escuela de la sabiduría nos enseña que la verdadera felicidad no se encuentra en esas cosas. Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Y uno ha visto suficiente. Y ha tratado suficientes casos. Yo estoy seguro que yo le hubiera preguntado en algunos momentos a algunas personas: mira, hay una esquinita en el techo de allí, ¿tú quisieras vivir ahí? ¡Ay, sí, pastor, por favor! Porque estaban viviendo precisamente lo que dice el proverbio. Mejor es vivir en un rincón del techo que en una casa con mujer rencillosa. Está diciendo, ahí hay un problema, vivir con una mujer rencillosa. Proverbios 25:24, mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con mujer rencillosa. Oh, parece que lo está repitiendo. ¿Ya tú lo habías dicho? Sí, yo sé. Es que eso son cosas dignas de ser repetidas. Una persona rencillosa es contenciosa, peleona, fastidiosa, que discute mucho. ¿Eres tú así? Bueno, lo que pasa es que... Y ahí viene la justificación. No. Debes examinarte a ti mismo. Y los hombres también, obviamente. Si la mujer no debe ser rencillosa, el hombre tampoco. Lo que pasa, somos los líderes del hogar. Nosotros lo que podemos es simplemente abusar de nuestra autoridad. Y ya nuestro problema de sabiduría es otro. Pero ven el punto. Debemos apreciar, valorar lo realmente importante. El vivir en un lugar amplio no puede ser un valor más importante que el vivir en paz. Mejor un lugar estrecho, incómodo, pero en paz, donde el chocar con el otro va a ser motivo de abrazos y no de pleito. Puede ser el lugar más lujoso que tú te puedas imaginar, la casa de tus sueños, y pierde el encanto cuando la compañía que tú tienes es algo que lo que crea es turbación. La mujer sabia, sin embargo, es un instrumento importante en el mantenimiento de un ambiente hogareño adecuado, una pieza clave. Así como la mujer rencillosa tiene este problema,
Esta mujer piadosa y sabia es un instrumento en las manos de Dios poderosísimo para que sea una bendición en el hogar. A veces lo hará con una palabra suave que bajará el furor. Otras veces con el silencio de un espíritu que ha aprendido a no ser una persona respondona. El punto es que la sabiduría está guiando su temperamento y controlando sus labios. Y por eso contribuye y no destruye en el hogar, con el ambiente ideal para convivir. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Escritura, ¿no? Pero para estar casado con una mujer contenciosa, Proverbios está diciendo, es mejor estar solo. Wow. Poderoso mensaje, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que eso lo está diciendo para promover el divorcio? Ay, mira, yo no sabía, pastor. Mi mujer es contenciosa, ya puedo salir de ella. No, esa no es la idea. Proverbios dice eso para que los jóvenes sepan qué tipo de mujer deben buscar. Averigua ahora, antes de comprometerte, cómo ella es. No te dejes llevar del ambiente externo, de la apariencia externa. Averigua bien ahora. Porque luego ya no te podrás desatar. Entonces los jóvenes no solo tienen Proverbios 31, que sería la última clase de este curso, sino que también tienen muchos otros versículos y enseñanzas en el libro de Proverbios para saber cómo poder levantar un hogar con sabiduría. Oscar Wilde estuvo casado aparentemente con una mujer como la que describe Proverbios, porque alguien publicó una cita suya que decía lo siguiente: bigamia es tener una esposa de más. Monogamia es lo mismo. Wow. No, el hogar cristiano no es así. El hogar cristiano no es así. Pero muestra lo terrible que es cuando uno de los dos miembros no está haciendo lo que tiene que hacer, no muestra el carácter ni la sabiduría que debe de tener. Pero también pensemos en ese ambiente hogareño, en las relaciones entre los hermanos, las relaciones entre familiares, sobre todo entre los hermanos. Dice Proverbios 18:19, el hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. La Nueva Versión Internacional dice, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Es que hace una oposición de mayor fuerza. Es más fácil conquistar una ciudad protegida con un sistema antimisiles y más fácil abrir una caja fuerte que suavizar el corazón ofendido de un hermano. Eso es lo que está diciendo Proverbios. Dice, cuando hay problemas entre hermanos, hay veces que llega a unos niveles por unas tonterías. Tú dices, ¿cómo puede ser? Se complican las cosas a veces por la tensión que crean. Y a veces, habiendo surgido el problema, el inconveniente es la dificultad de la reconciliación. Por eso es difícil volver a unirlos y a que se lleven como deben llevarse. Puede conseguirse, pero muchas veces es difícil. Permiten que amarguras llenen tanto el corazón que levantan murallas que hacen que sea más difícil que una ciudad amurallada. Cuando no hay un ambiente en el que se practica el perdón y el arrepentimiento, entonces hay lugar para ese tipo de contiendas. Y uno entiende pasajes como Génesis 4 y la relación entre Caín y Abel. Lo que pasó, eran hermanos. Y miren lo que ocurrió. Uno puede ver el ejemplo de los hermanos de José.
cómo veían a José y cómo trataron a José. O uno puede ver el caso de Absalón y Amnón y cómo se mataron. Y es más, se hacían creer que estaban queriendo tener buena compañía con ellos, con el otro. Y ves, yo voy a tu fiesta, bien, fantástico, pero era con otras intenciones. Jacob y Esaú. Tanto que Jacob pensaba que cuando se estaba acercando a Esaú era para acabar con él. Y resulta que no era así. Pero era lo que él naturalmente pensaba que iba a suceder con Esaú por lo que él le había hecho. O sea que hay ejemplos en las Escrituras para mostrarnos el impacto que puede tener esa necedad en la relación entre los hermanos. ¿Estás tú viviendo con tus hermanos? Debes procurar por todos los medios estar en paz con ellos y hacerles bien. ¿No estás viviendo con tus hermanos? Lo mismo. Pero obviamente hay implicaciones cuando están viviendo juntos. Pero si tú eres el creyente y el otro quizás no lo es, tú tienes una responsabilidad y un llamado de Dios a dar un ejemplo muy particular en ese aspecto. Puede ser que ellos decidan vivir como instrumentos de discordia. Bueno, en lo que dependa de ti, debes estar en paz con todos. Hay cosas que simplemente ya no van a depender de nosotros, pero no debemos ser como aquellos que están echando leña al fuego y complicando las cosas. Protegiendo el ambiente hogareño, la relación entre los hermanos. Proverbios 15:25 dice: el Señor derribará la casa de los soberbios, pero afianzará los linderos de la viuda. Y habla aquí del carácter de la soberbia, ¿no? Y ya hay una clase en particular que trata acerca del orgullo y la humildad. Pero vemos aquí cómo ese orgullo y esa soberbia puede venir a causar división y discordia en un hogar. Puede ser que en una casa solo haya un soberbio y ya es un problema. Imagínense cuando hay varios. Hay un impacto. La humildad o el orgullo van a tener un impacto. La mansedumbre o la soberbia van a tener un impacto en la casa. Y Dios se identifica a favor de los humildes y desamparados. Por eso habla de cómo afianzará los linderos de la viuda. Y los injustos se aprovechan de los indefensos. Pero el Señor está velando por los suyos. Sé fiel. Dios peleará tu causa. Dios peleará tu causa. Dice Proverbios 21:20: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Este proverbio nos muestra que en la casa de los sabios se valora la moderación, el ser económicos o frugales. Los necios, por su lado, viven para el ahora, el presente. Como dice alguien, son personas que están dispuestas a vender el día para comprar una hora. No, nosotros debemos valorar la eternidad. No seamos como el hijo pródigo que malgastó su herencia viviendo perdidamente unos pocos días. Entonces, cuidado como nosotros como hogar estamos relacionándonos con los bienes materiales. Todo lo disipa, dice el pasaje, todo lo consume, se lo traga todo de sopetón. A mi esposa le gusta mucho regresar a veces a la casa cuando sale y llegar con un chocolate para cada miembro de la familia. Aquí está tu chocolate, aquí está el tuyo. Bien. Y hay algunos miembros de la familia que lo consumen inmediatamente. Yo tengo la costumbre de mi chocolatico, me lo voy consumiendo por cuadritos, poquito a poquito. Entonces, a veces se derriten tan fácil que yo entonces cometo el error de colocarlos en la nevera. Entonces, yo por ahí, por cuadritos, pero a veces cuando abro el zafacón para echar algo, me parece conocido ese papel de chocolate que está ahí.
Y que alguien que todo lo disipa, le gustó y lo quiso comer. Bueno, pero es un ejemplo de cómo nosotros podemos vivir ya tengo que consumirlo, tengo que gastarlo, tengo que disfrutarlo, tengo que vivirlo. Cuando nosotros tenemos tantas cosas en las Escrituras que nos mueven a hacer tesoros en los cielos, a ser más frugales, a ser personas que nos manejemos con las cosas materiales de otra forma. ¿Cuántas historias tristes hay en el mundo de los deportes? Leía de un periodista que hacía referencia a un jugador de baloncesto de la NBA que fue encontrado robando en una tienda de Apple. Y el periodista se preguntaba, ¿y a dónde se fue todo el dinero que ese hombre ganó? Millones. Y viviendo después en la indigencia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no necesariamente tenemos que ganar millones para vivir con el mismo espíritu y ser disipadores y ser consumidores. No sabemos cómo manejarnos con los bienes materiales. El proverbio no es una promesa de que en las casas de todos los sabios habrá riquezas. Esa no es la idea, como les hemos dicho, de que cómo debemos interpretar los proverbios. No son promesas, son principios de vida. Es que la buena suerte, entre comillas, acompaña de alguna manera a los diligentes y a los moderados. El dinero no nos debe poseer, sino nosotros poseer el dinero. Debemos adquirirlo juiciosamente, poseerlo juiciosamente y usarlo juiciosamente. Y muchos problemas en los hogares vienen por la manera como se conducen con el dinero, la manera como se manejan con los bienes materiales. Muchos problemas hogareños. Entonces por eso Proverbios habla de ese tema. Si nosotros queremos edificar hogares con sabiduría, tenemos que manejarnos con el dinero apropiadamente. Quizás tú naturalmente te manejas como si tuvieras un presupuesto integrado dentro de ti. Pero si no es así tu caso, busca un presupuesto. Trata de tener un presupuesto que te guíe a cómo poder desempeñarte. Y aún instruye a tus hijos con estos principios, porque lo van a necesitar, más temprano que tarde. Alguien pone en palabras modernas lo que estos textos están diciendo con estas palabras: los objetos valiosos están seguros en la casa de una persona sabia, los necios lo sacan todo para la venta de garaje. No sabemos manejar y conducir, dice, si tenemos sabiduría. Proverbios 10:5: el que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. ¿Qué es lo que quizás ustedes pueden encontrar en el pasaje? ¿Qué palabra de ese versículo es la que como que está fuera de lugar? En los programas que cuando yo era niño usaban de Plaza Sésamo, mostraban, dice, ahí hay un objeto que no cuadra con los otros. ¿Cuál es? ¿Qué palabra es que hay como que uno no esperaría que sea la que se esté usando ahí? Es para hoy. Faltan 4 minutos. Yo no esperaría la palabra hijo. Porque uno esperaría, el que recoge en el verano es alguien sabio, el que se duerme durante la siega es alguien que avergüenza. Pero ¿por qué hijo? Porque está hablando precisamente de cómo estas actitudes, estos valores impactan el hogar. Y este es hijo de alguien, ese alguien es hijo de alguien. Y dice, es un hijo que avergüenza. A alguien le provoca esa vergüenza ese hijo. Hay una familia que está avergonzada.
Es como a veces salen en las noticias con respecto a una mujer o a un joven. Ese es hijo de alguien. Este es hijo de alguien. Ese que se duerme durante la siega es hijo de alguien. El hogar sabio valora la diligencia, inculca la diligencia. Pero tristemente vemos como en muchos hogares no tienen ningún problema en criar una tribu de holgazanes. La holgazanería les marca. No, nuestros hogares, si son sabios, van a ser hogares que van a motivar a la diligencia. La holgazanería es un problema serio, lo que está diciendo. Nuestra generación viven personas como que creen que son reyes, no sé qué, y no piensan que tienen que vivir para producir, para cooperar, para contribuir. No, hagan todo. Mis deseos son órdenes. No. El tiempo se me fue. Pero la última pregunta te la voy a dejar, aunque la retome en otra ocasión. No sé cómo lo voy a unir, pero la última pregunta es: ¿qué tipo de miembro eres tú en tu hogar? ¿Qué tipo de miembro eres tú en tu hogar? Piénsalo, examínate. ¿Qué tipo de contribución tú haces? ¿Qué tipo de valores son los que te marcan? ¿Qué diferencia tú haces en tu casa? Piénsalo, examínate, examinémonos y que el Señor nos ayude a edificar hogares con sabiduría.